Buenas tardes, profesor. El que le habla es el alumno Vilca Gonzalo Darwin de la carrera Análisis de Sistemas, del tercer ciclo turno tarde. Aquí le voy a exponer la línea del tiempo del Estado peruano. Empezamos de su origen. El 15 de julio de 1821 fue la firma del Acta de Independencia. Es el documento mediante el cual el Perú declaró solemnemente su independencia de la corona española. El 28 de julio del año 1821, proclamación de la independencia, palabras históricas del general San Martín, en medio de la Plaza de Mayor de Lima. El Perú, desde ese momento, era libre e independiente por voluntad general de los pueblos y por su justicia, de su causa de Dios defiende. El 27 de diciembre de 1821 convocaron para las elecciones de un Congreso Constituyente. San Martín convocó por primera vez a la ciudadanía con el fin que eligiera libremente un Congreso Constituyente, con la misión de establecer la forma de gobierno que en adelante regiría el Perú. El 20 de septiembre en el año 1822, el primer Congreso Constituyente fue la primera institución elegida democráticamente en el Perú. Sus miembros, llamados diputados, fueron designados en elecciones populares, convocadas por el libertador José de San Martín. El 21 de septiembre de 1822, nombramiento de la Junta del Gobierno a partir de San Martín. El Congreso, temeroso de la entronización de un poder personal muy fuerte, caudillista, nombra al Poder Ejecutivo una Junta de Gobierno compuesto por 3 miembros. El 12 de noviembre de 1823, Constitución Liberal fue el texto constitucional elaborado por el primer Congreso Constituyente del Perú, instalado en 1822. Era de tendencia liberal y fue promulgada por el presidente José Velardo de Tagle. El 10 de febrero de 1824, dictadura de Simón Bolívar. Ese día fue nombrado dictador del Perú para que controle las riendas. En marzo, el 6 del año 1824, Bolívar reemplaza el altamar camarada de justicia. En el ámbito de la organización del Estado, Bolívar reemplaza el altacamarada de justicia que había reemplazado por el orden de San Martín. El 6 de agosto de 1824, la palabra Junín fue uno de los últimos enfrentamientos que sostuvieron los ejércitos realistas e independientes en el proceso de independencia del Perú. El 9 de diciembre de 1824, batalla de Ayacucho, fue el último gran enfrentamiento de las campañas terrestres de las guerras de independencia hispanoamericanas y significó el final definitivo del dominio colonial español en América del Sur. El 9 de diciembre de 1826, Constitución Política del Perú fue jurada por el Consejo de Gobierno presidido por Santa Cruz, de ausencia de Bolívar que había salido del Perú. El 4 de junio de 1827, Segundo Congreso General Constituyente. Fue el segundo Congreso Constituyente de la historia republicana peruana, cuyo principal fue discutir y aprobar una nueva constitución política. El 18 de marzo de 1828 fue la tercera Carta Política de la República Peruana, discutida y aprobada por el Segundo Congreso General Constituyente del Perú, por el Presidente Constitucional de la República, Mariscal José de la Mar. Junio del 10, año 1834, Constitución Política de la República Peruana. Fue la Carta Magna del Perú, que fue discutida y aprobada por el Convenio Nacional, nombre que adoptó un Congreso Constituyente que se reunió entre Lima en 1833 y 1834. El 19 de octubre de 1856, la Constitución Política del Perú fue la sexta Constitución Política que rigió el Perú, elaborada y aprobada por sus asambleas constituyentes, en el que el nombre de Convención Nacional se reunió en Lima. El 29 de agosto de 1867 fue la octava Carta Magna de la República del Perú. Fue discutida y aprobada por el Congreso Constituyente de 1867 y promulgada por el mismo día por el Presidente Provisional de la República, Coronel Mariano Ignacio Prado. El 27 de diciembre de 1879 fue el Estatuto Provisorio
expedido por el jefe supremo de la República, don Nicolás de Spiola, que junto con la aprobación de sus ministros expidió un estatus provisorio para regularizar los actos de dictadura. En abril del 9 de 1933 fue la 10ª Carta Política de la República del Perú. Fue discutida y sancionada por el Congreso Constituyente en 1931 y promulgada el 9 de abril. Bajo el gobierno del presidente constitucional de la República, Luis Sánchez Cerro. El 28 de julio del 78 fue la 10ª Asamblea Constituyente del Perú, convocada por el gobierno general Francisco Morales Bermúdez, para facilitar el retorno democrático tras una década de autollamado gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas. El 12 de julio de 1969, la Constitución de la República del Perú fue la Carta Magna de la República del Perú, que fue redactada por los postremerias del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas. La Asamblea Constituyente de 1874, convocada por el mismo fin de facilitar el retorno de la democracia tras una década de gobierno militar. Y el 15 de noviembre de 1993, aprobación de la promulgación de la Constitución Política del Perú. La estructura del Estado definida en la Constitución Política del Perú, aprobada mediante el referéndum y promulgada a finales de 1993 y vigente el 1 de enero de 1994. Bueno, esto es un poco de la historia de nuestro Perú, cómo con los años se fue desarrollando. Desde nuestro presidente, don José de San Martín, que cambió un poco el sistema político, más que nada implementó, que era el Congreso, que hoy en la actualidad pues ya no va de la mano del gobierno, ¿no? Es algo pareciera independiente. Es lo que se ve hoy en día. Aquí vemos información general de nuestro país. El español el 80%, el quechua el 16% y otros idiomas 3%. Lenguajes extranjeras 0,2%. Aunque el español es el idioma predominante, el quechua es muy importante para el Imperio Inca. El aymara es hablado también en Puno, así como la variedad de dialectos en la selva. El dinero se utiliza el nuevo sol desde 1991 y también pues se usa el dólar y el euro, ¿no? Que hoy el valor actual no es estable, pero siempre varía, ¿no? De 3.34, 3.65, pero siempre el euro es más que el dólar. La hora, sí, el gobierno del Perú es la República Democrática, el presidente y los ministros, los miembros del Congreso son elegidos cada 5 años. Creencias. La religión del Perú es una herencia de la conquista española. Por esta razón es un país mayoritariamente católico. Expresiones de religiones nativas como la adoración del sol, la Pachamama, Madre Tierra, entre otros, que han estado presentes en el siglo XVI. Católica 89%, evangélica 6%, otras religiones 2%, ninguna religión 1%. Feriados, tenemos el Año Nuevo, Semana Santa, Día del Trabajo, fiestas de Santo Pedro y Pablo, fiestas patrias, Santa Rosa de Lima. También tenemos Batalla de Angamos, Día de Todos los Santos, Inmaculada Concepción y Navidad. Lo mejor de Perú. Una característica más fascinante de nuestro país es que se pueden encontrar diferentes lugares, culturas y diversidad de actividades para realizar en un solo país. La variedad es enorme. Aquí algunos lugares y actividades imperdibles. Machu Picchu, Lago Titicaca, las playas, aves, flora, fauna. Gracias.